Bueno, muy bien. Entonces, vemos cómo es mediante el transcurso discursivo que afloran esas pautas de muchos significados a la ligación entre la realidad teológica de entonces y las reelaboraciones conceptuales y axiológicas asumidas por Rossio años antes de la firma del Acta de Independencia de 1811. Ahí vamos a encontrar un antes y un después en la ideología rossoniana, si se puede llamar así. Cabe distinguir que por medio de una causa legal introducida por Rossio en la Real Audiencia de 1798, ya se pueden vislumbrar comentarios de influencia iluminista provenientes del llamado contrato social de Rousseau, según lo apunta también Augusto Mijares en el prólogo de las obras de Rossio, y yo estoy de acuerdo con eso, entre otras razones, porque esa misma influencia se habían ejercido aquí en la Nueva Granada con otros distinguidos próceres de nuestra independencia que más tarde afloraron hacia finales del año 14 y 15, cuando se fueron extinguiendo las provincias unidas de Colombia, ¿sí? Como es el caso de Fernando Serrano y Uribe, ¿sí? En una de las misivas que le envió a Manuel Rodríguez Torices y a Camilo Torres en el año 14. Todos fueron pasados pues por las armas. Después Fernando, que fue un presidente de las Provincias Unidas de Colombia hacia finales de 1815, muere en el 17 también después de una batalla en los valles de Cúcuta. Pero volviendo a la influencia de ese pensamiento ilustrado que permeó sustancialmente los valores absolutistas que sostenían los principios filosóficos y de vida de Rossio, ¿sí? Pero tratándose de una coyuntura ideológica y volátil políticamente en la medida que él entraba en contacto con ese caudal matriz, también diríamos, del pensamiento razonado. Y entonces encuentra uno vínculos y factores modernos que aclaran los sentidos difusos de la monarquía española, de manera que en el triunfo de la libertad sobre el despotismo recoge sustancialmente muchos de esos principios morales y filosóficos como producto de una profunda crisis espiritual que afectó durante varios años la mentalidad de este pensador, de acuerdo con Augusto Mijares, que es un gran crítico de la obra de Rossio, y que no en vano resalta que en su corpus discursivo la idea de soberanía es proveniente de la filosofía moderna, y en eso también estamos de acuerdo, ¿sí? Es un cambio estructural del pensamiento nuevo latinoamericano, libertario, un pensamiento que está entronizado en esas ideas liberales, masónicas, además, que bajaban
por un hilo conductor, como veíamos en los primeros clases, en los primeros esbozos de esta conversación, ¿sí? Que venían del cura Fray Servando, Teresa de Mier y Guerra, pasando por Cortés de Madariaga, ¿sí? Haciendo esa triangulación con el cono sur, para después volver a devolver, volverse a devolver, mejor, con las razones que traían San Martín, O'Higgins, Pueyrredón, Rosas, los del Cono Sur, algo de Villavicencio en el Ecuador también, y por supuesto el engranaje y el encaje que hacía con las 4 virtudes teologales hacia 1806 en Cartagena de Indias, en cabeza de Rodríguez Torices, en cabeza de Miguel Díaz Granados y Núñez Dávila, en cabeza también de José Fernández de Madrid y otros distinguidos pensadores de la época que fueron cruciales para el movimiento revolucionario e independentista de la Nueva Granada, que después trasciende hacia Venezuela. Esto era de doble vía, porque lo de Rocio llegaba por la frontera también. Lo de Rocio después lo vemos cómo circula en la frontera a través de las misivas que se escribe con Santander y con otros pensadores liberales de la época. Que eso es muy importante resaltar. Y no en vano también le escribió a Bolívar, a Sucre, con Sucre, que era un hombre de una receptividad extraordinaria y que era un verdadero militar y estadista. Entonces, Rocio subraya, por ejemplo, que la soberanía es el resultado del poder y la fuerza moral y física, sobre todo física, de los hombres congregados en sociedad. Además aduce que fuera de ella cada uno es un pequeño soberano. Ojo con esa palabra, ¿sí? Porque se haya dotado de facultades intelectuales y corporales. Entonces hay esa ambivalencia entre la fuerza bruta de la razón y de las ideas con la fuerza física de querer empuñar unas armas para defenderse, o mejor, para subyugarse, para desligarse del poderío español colonial de la época. También es muy notorio cómo él asume la concepción moderna de soberanía en un sentido muy lato, ¿no? Sobre todo en un sentido muy fuerte, muy ligado, pues ya es decir, ya se conformaba parte de ese imaginario sociopolítico dinámico. A esto había que meterle fuerza, dinamismo, aun cuando más adelante él mismo advierte que tanto el poder como la soberanía tienen su origen en Dios. Los que somos agnósticos, bueno, tenemos otra manera de ver la cosa, pero hay que verlo también dentro del contexto que él pone, ¿no? Entonces, no se desliga del creador, pero también como él supo distinguir, o mejor desligar de una vez su lectura, porque era un avesado escritor, un avesado lector de las escrituras. Eso le dio poder intelectual y moral para decirle a las altas jerarquías católicas, comenzando por el Papa Pío VII, decirle: no señor,
Aquí el poder es terrenal, y en el poder no emana de Dios para fundirlo en la cabeza del rey. No, señor, el poder es de los hombres que deben creer en Dios, que es diferente. Y esa es su interpretación de las lecturas que él hace de San Agustín y de la Biblia, ¿no? Dice que de la mano, ¿sí? Viene todo lo que existe fuera de él, fuera de Dios, de sí mismo. O sea, la cuestión de la soberanía entre los que reconocemos como principio de todas las cosas nunca puede recaer sino en su origen inmediato. O sea, ese era el planteamiento de él, por supuesto respetable, y que caló mucho, caló hondamente en la época, ¿sí? Donde pues el catolicismo era el que reinaba y desde los púlpitos era donde se mandaba. O sea, era ese contubernio que hemos venido hablando entre el poder de la Iglesia y el Estado. ¿Qué queremos decir con esto? Que Rocio, para ese entonces, trata de conjugar orgánicamente la fe y la razón. Palabras claves ahí, la fe y la razón, constituyendo eso en un planteamiento, en una visión particular, por cuanto emplea una estructura, diríamos, epistemológica y axiológica hasta ese instante desconocida para los intelectuales de la colonia y para los actores del movimiento preindependentista. Ahí se recalca que la soberanía reside en los hombres, lo que hablábamos anteriormente, pues el hecho de ser soberano es una facultad exclusivamente humana que abarca el ejercicio de un mecanismo de elección social que es muy intrínseco y que sus alcances adquieren un carácter social que guarda correspondencia con el criterio, digamos, de la categoría que le da James March a ese concepto. O sea que en relación con la perspectiva de conjugar la razón y la fe, ella es una visión particular cuya interpretación refleja un intercambio de valores y símbolos de universo exclusivamente distintos, pero complementarios, y que a partir del imaginario social de la llamada soberanía, pues el ejercicio más importante del derecho de los pueblos es aquel en que lo transmite a un corto número de individuos, haciéndolos árbitros de la suerte de todas. Todas las clases de hombres libres son llamados al principio de los goces del ciudadano. Entonces, de esta manera, la soberanía, ¿dónde viene a descansar? Como derecho de todos los pueblos, sobre razón, o mejor, sobre la razón moderna de la elección social. Principio que además sostiene toda interpretación argumentativa de la realidad política del nuevo orden frente al viejo orden monárquico. Esto es muy importante, pues porque sin embargo en su obra tampoco descarta radicalmente el destierro del fundamento religioso. Él dice que hay que convivir con él, ¿sí? Y es su construcción discursiva, y en eso podemos o no estar de acuerdo, pero para la
las circunstancias del momento, pues era absolutamente esencial no apartarse, divorciarse de ese matrimonio, entre comillas. Augusto Mijares interpreta y asegura que Rocio, ¿sí?, es imprescindible, que para Rocio mejor, es imprescindible destruir la oposición entre la religión y la libertad. Y en eso estamos de acuerdo. Desde un principio él lo planteó, hasta que muere pues en marzo de 1821. Esa era una de las ideas centrales que él iba a esbozar, a presentar en el Congreso de Cúcuta, y que después se volvió a plantear en 1828, y que eso fue parte de las razones por las cuales Bolívar y Santander se distanciaron políticamente, sobre todo en ese concepto. ¿Por qué? Porque eso tuvo que ver mucho con la instrucción pública. Cuando se pasa del método Lancaster, ¿sí?, al método de venta. Entonces antes el lancasterianismo estaba supeditado para los curas, para los colegios y las religiones, y Bolívar, para congraciarse con los curas nuevamente en el año de 1828, vuelve al antiguo sistema y borra lo que había impulsado Santander en la instrucción pública, dándole libertad para que esa instrucción pública fuera interpretada, o mejor, instituida en los colegios, escuelas y conventos, ¿sí?, y regida por los civiles, ¿sí?, que es el principio de la autoridad de Jeremías Bentham. Entonces, ¿qué pasa? Ahí choca el Libertador, parte de eso. Y a eso pues se vienen otras circunstancias políticas más profundas, como es el caso de la conspiración septembrina, que eso será tema de otra conversación que ojalá la tengamos algún día. Uno de los aportes esenciales de Rocio es elaborar un modelo híbrido universal, que es la fe y la razón. Eso le permite conjugar al mismo tiempo ambos sentidos conceptuales, con la expresa intención de gastarlos. Eso hay que, expresa intención de gestarlos por las vías institucionales factibles. Es algo más que una forma de gobierno, que si bien es cierto, es aún difusa y está por definirse, ¿no?, frente a un orden colonial prefigurado y establecido a partir de una soberanía teocéntrica, ¿sí?, Teos, Dios, Centrus, entonces, y divinamente concebida para dar respuesta a una compleja realidad del régimen colonial. De hecho, Rocio en esa parte no explica profusamente cómo ese orden colonial prefigurado estaba fundado en viejas formas que encauzan al individuo hacia un mundo cultural del contexto colonial, que por sus atributos de orden natural, tal como lo entendía para la época, coarta el espíritu humano y la existencia del hombre libre, ciñéndolo a una rígida estructura institucional preestablecida desde la corona española. Eso ya estaba instituido, esto ya estaba bajado, eso ya estaba practicado, eso ya era una regla fuera de la cual no había salvación, ¿sí? Y para eso
tenían a los segundos de a bordo, sus socios, llamémoslo así, que eran los púlpitos, los curas, ¿sí? O sea que en ese sentido no trata únicamente de un análisis de un discurso liberal, ¿no? Que se opone al absolutismo. Pues el autor es un blanco susceptible. Es susceptible por la ambivalencia que tenía y que tuvo dentro de su mismo concepto. De ese concepto que traía y que después llamémoslo, lo instituyó, lo maduró de una manera importante para poder mutar, ¿sí?, en una verdadera política dentro de las premisas y de las cosas permisivas que se podían dar con una política liberal en el espíritu humano, al admitir su conversión de fondo atribuido a mutaciones de sus ideas incorporadas al sentido unívoco de un universo teológico, sustraído, ¿sí?, de los nuevos significados liberales y códigos modernos que progresivamente causaron una desgastada matriz, una eclosión, ¿sí?, del pensamiento absolutista.